mucho antes de que las plagas azotaran Egipto, antes de que el mar se abriera como un portal de salvación, antes de que la ley descendiera sobre Sinaí como fuego del cielo, una niña nació entre la opresión y el susurro de promesas antiguas. Su nombre era Miriam. Era la primera hija de Amram y Jocabed, hebreos de la tribu de Leví, esclavos bajo el yugo del faraón. El aire estaba cargado de desesperanza. Los gritos de las parteras hebreas se mezclaban con los llantos de madres a quienes les arrebataban a sus hijos varones. Pero con Miriam, algo distinto sucedió. No lloró. En su rostro, aún cubierto de sangre y polvo, brillaba un silencio antiguo. Como si ya supiera. Como si escuchara voces del futuro. Desde niña, Miriam fue observadora. En medio de la esclavitud, su mirada brillaba con una inteligencia feroz. Sus ojos, oscuros, hondos, eran pozos de promesas no cumplidas. Tenía la voz de su madre y la firmeza de su padre. Jugaba poco, pero escuchaba mucho. Escuchaba a los ancianos contar las leyendas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se aprendía cada palabra, cada pausa, como si su alma se alimentara del recuerdo de aquellos patriarcas que caminaron con Dios. Pero fue el nacimiento de su hermano lo que despertó en ella el fuego. Cuando Moisés nació, Miriam no tenía más de 7 años, pero ya entendía el peligro. Vio cómo su madre lo escondía durante 3 lunas. Escuchó sus oraciones en la oscuridad. Y fue ella, la pequeña Miriam, quien acompañó a su madre hasta la orilla del Nilo con una cesta tejida en secreto, sellada con brea, cargando un bebé y un destino. El río la escuchó. El cielo también. Desde las cañas del Nilo, Miriam vigiló cómo la hija del faraón hallaba al niño, y sin saberlo, adoptaba al libertador de Israel. Y allí, sin temblar, Miriam se acercó a la princesa egipcia con la audacia de una profetisa en pañales, y habló. ¿Quiere que le busque una nodriza hebrea para que lo críe? Así comenzó su historia. Así comenzó su misión. No era solo la hermana de Moisés. Era la centinela del destino. La niña que salvó al Salvador. La voz que sería fuego. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Y mientras la página de su infancia se cierra como un papiro al viento, una nueva se despliega. Una Miriam adolescente, marcada por la esclavitud, pero guiada por visiones y cantos que aún nadie comprende. Los años pasaron como el viento sobre la arena, y Miriam se convirtió en una joven fuerte, de mirada penetrante y voz segura. Mientras Moisés crecía en el palacio de los faraones, vestido con lino fino y alimentado con oro y poder, Miriam permanecía entre los esclavos, pero su espíritu no era de esclava. Cada noche, después del trabajo forzado, se reunía con otras jóvenes hebreas y les enseñaba canciones antiguas, salmos olvidados, profecías susurradas de generación en generación. Era una llama en medio de la oscuridad egipcia, y aunque aún no había sido llamada profetisa por nombre, su alma ya danzaba con el Eterno. Las ancianas decían que tenía sueños. Miriam los escuchaba sin entenderlos del todo, mares que se partían, columnas de fuego, pueblos marchando entre el polvo y la gloria. Algunas noches, hablaba dormida en lenguas que nadie comprendía. Otras, se levantaba en la madrugada para entonar cánticos con los ojos en blanco, mirando algo que no estaba allí, aún. Pero no todo era místico. Miriam también era una joven con un corazón que dolía. Veía cómo los capataces golpeaban a sus hermanos. Lloraba en secreto cuando su padre volvía con la espalda rota. Odiaba el silencio de los cielos y clamaba por justicia con el rostro hacia las estrellas. Un día, cuando tenía alrededor de 20 años, Moisés desapareció. El rumor se esparció como fuego. Había matado a un egipcio por defender a un hebreo. Había huido al desierto. Para muchos, fue una vergüenza. Pero Miriam lo sintió diferente. En lo profundo de su alma, algo se encendió. No ha terminado su camino, susurró. El desierto no lo ha tragado.
El Eterno lo está preparando. Y cuando regrese, yo cantaré. La profecía aún no había descendido con poder, pero el canto ya vivía en ella. La gente comenzó a reunirse a su alrededor. Ancianos le pedían que interpretara sueños. Madres le pedían bendiciones para sus hijos. Algunos la llamaban la muchacha del espíritu, otros simplemente Miriam, hija de lo alto. Así, mientras Moisés se forjaba entre arenas y zarzas, Miriam se levantaba como voz del pueblo, sin autoridad oficial, sin vara de mando, pero con una presencia que hacía temblar a los altivos y consolaba a los humildes. Y cuando una noche una luz cruzó el cielo como una llamarada, Miriam se levantó entre los suyos y gritó con voz de trueno: Moisés regresará, y el tiempo del faraón se acabará. Aquel grito marcó el fin de la espera, y dio paso a la página siguiente, el regreso del libertador y el despertar de la profetisa. Un murmullo recorrió las calles de Gosén como un viento antiguo: Moisés ha vuelto. Después de 40 años de exilio, el hombre que había escapado como fugitivo regresó con una mirada abrasada por el fuego del desierto y una vara que temblaba con el poder de Dios. No venía solo. Venía con Aarón, su hermano, y con palabras que hacían temblar a los ancianos. El Señor me habló. Ha visto nuestra aflicción. Ha oído nuestro clamor. Y ha venido a libertarnos. En el rincón de la multitud, Miriam observaba. Sus ojos brillaban. Sus labios temblaban. Ella ya lo sabía. El tiempo de la esclavitud estaba contado. Esa noche, Moisés entró a la casa familiar. Se abrazaron con lágrimas y silencios largos. Aarón, Miriam y Moisés, los 3 hijos de Jocabed, ahora adultos, ahora elegidos. No vengo a hablar en nombre propio, dijo Moisés con solemnidad. El Eterno me envía. Y nosotros iremos contigo, respondió Miriam. Tú hablarás. Aarón alzará la vara. Pero yo cantaré. Desde ese momento, los 3 caminaron como uno solo, Moisés como profeta, Aarón como sacerdote, y Miriam como voz y visión. No lo sabían aún, pero el cielo los había unido en un diseño divino, 3 columnas para levantar a un pueblo hundido. Y mientras las plagas caían una a una sobre Egipto, ríos de sangre, lluvias de fuego, tinieblas que se podían tocar, Miriam recorría las casas hebreas con sus cánticos, alentando a las mujeres, infundiendo fe, calmando a los niños. No teman, les decía. El Dios de Abraham pelea por nosotros. Preparen sus pies para la libertad. La noche de la Pascua fue un estallido de esperanza y miedo. El ángel de la muerte cruzó el cielo egipcio con alas de juicio, y los primogénitos de Faraón cayeron sin aliento. Pero en las casas marcadas con sangre de cordero, Miriam entonaba un canto suave como brisa. El llanto pasará, la noche huirá, y nuestras manos alzarán al Dios que ve. Cuando al fin se les permitió marchar, el pueblo hebreo caminó como si despertara de un sueño de siglos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos siguiendo a Moisés hacia lo desconocido. Y allí estaba ella, Miriam, caminando entre las mujeres, alzando su tamboril, marcando el ritmo del éxodo con pasos de libertad. Pero no sabían que aún faltaba el cruce final, que el mar sería su umbral, y que Miriam estaba a punto de convertirse no solo en profetisa, sino en símbolo de redención. Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte y darle like. Me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo y llegue a más personas con la palabra de Dios. La multitud se detenía ante un muro azul e infinito, el mar rojo. Delante, el abismo. Detrás, el rugido de los carros de Faraón acercándose como tormenta de acero y odio. El pueblo gritaba, temblaba. Algunos maldecían. Otros lloraban. Pero Miriam no. Ella callaba y esperaba. Moisés, alzado sobre una roca, extendió su vara. Un viento del oriente rugió toda la noche. Y las aguas se abrieron. Fue como si el cielo se rasgara en la tierra. 2 murallas líquidas se alzaron a cada lado,
dejando un sendero seco como hueso. El pueblo entró, asombrado, temblando, y cruzó como si marchara dentro de un milagro. Miriam caminaba entre ellos, sus ojos abiertos como llamas, su tamboril atado a la cintura. Y cuando el último hebreo pisó tierra firme y las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, destruyendo a jinetes, flechas y escudos, el silencio duró apenas un latido. Entonces, Miriam avanzó. Se adelantó entre la multitud, levantó su rostro al cielo, y rompió el silencio con un grito que estremeció la arena. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete arrojó en el mar. Y mientras su voz estallaba, las mujeres la siguieron. Tomaron tamboriles, danzaron, lloraron, rieron. Miriam no solo cantaba, profetizaba. Las aguas nos rodearon, pero no nos tragaron. El enemigo nos persiguió, pero fue tragado. El Eterno pelea por nosotros. Él es mi fuerza y mi canción. Aquella fue la primera alabanza libre de un pueblo que había nacido entre cadenas. Fue el día en que Miriam fue llamada profetisa por todos. No por ceremonia, no por linaje, sino porque su espíritu ardía con la verdad del cielo. Desde ese día, ya no era solo la hermana del libertador, sino la voz del pueblo femenino, la líder de las mujeres, la que ponía música al milagro, la que interpretaba el poder de Dios en forma de canto. Y mientras el desierto se extendía como un juicio ante ellos, Miriam marchaba adelante, tambor en mano, ojos al cielo. Pero el desierto es más largo que una danza. Y pronto, la arena probaría su fe. El desierto no canta. El desierto no aplaude milagros. El desierto es un maestro cruel y paciente. Tras el cruce glorioso del mar, el pueblo caminó por arenas que parecían eternas. Cada paso alejaba la memoria de Egipto, pero también sembraba dudas. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está la tierra prometida? Miriam seguía caminando al frente, tamboril colgado al pecho, pero sus ojos ya no brillaban como antes. En las noches, escuchaba los murmullos del pueblo, quejas, lamentos, envidias. Incluso entre los suyos, la armonía se descomponía como cuerda tensa. Y fue entonces que ocurrió la herida invisible de una profetisa. Aarón y Miriam comenzaron a cuestionar a Moisés. No sobre su misión, sino sobre su esposa Cusita. ¿Solo por medio de Moisés habla el Señor? Decía Miriam. ¿No ha hablado también por nosotros? Era una pregunta cargada de orgullo herido. Tal vez de celos. Tal vez de dolor no sanado. La mujer que había cantado la victoria, ahora murmuraba contra su propio hermano. Pero el cielo no guarda silencio ante el corazón altivo. Dios descendió en una nube, y llamó a los 3 hermanos al tabernáculo. Y allí, ante la presencia, temblaron. El Eterno habló con voz de juicio. Con los profetas hablo en sueños. Pero con Moisés, hablo cara a cara. ¿Por qué no temieron hablar contra mi siervo? Y cuando la nube se levantó, Miriam quedó blanca como la nieve, leprosa. El pueblo gritó. Aarón cayó de rodillas. Moisés, conmovido, suplicó. Sánala, oh Dios, te ruego. Pero el castigo debía cumplirse. Miriam fue expulsada del campamento durante 7 días. 7 días de silencio. 7 días fuera de la voz del pueblo. Durante ese tiempo, el pueblo no avanzó. Esperaron por ella. El desierto había callado su canto. Le enseñó humildad. Le enseñó límites. Pero también le mostró algo más, que su voz no era suya. Era del pueblo. Y sin ella, Israel no marchaba. Cuando Miriam fue restaurada, volvió más sabia, más silenciosa, pero aún llena de fuego. Había sido herida, sí, pero no destruida. La profetisa caminó de nuevo entre su gente, ya no desde el orgullo, sino desde el quebranto. Y el desierto aún no terminaba. Porque el final no sería escrito en la arena, sino en la tierra que aún no habían pisado. Los años pasaron como sombras sobre la arena.
Una generación entera cayó bajo el sol del juicio, hombres y mujeres que no creyeron, que dudaron, que volvieron su corazón a Egipto aún con el maná en la boca. Pero Miriam vivió. Vivió para ver a sus sobrinos crecer. Vivió para ver el rostro de cada madre nueva que le pedía bendición. Vivió para ver cómo los hijos de los esclavos se convertían en hombres libres forjados por la arena. Ya no danzaba como antes. Sus pasos eran más lentos. Pero aún cantaba en las noches, junto al fuego. Cantaba a las nuevas mujeres del campamento. Les hablaba del mar abierto. Les enseñaba a resistir el cansancio del desierto. Les recordaba, con voz profunda y ojos sabios, que la promesa seguía viva. Y así, Miriam se convirtió en madre de Israel sin haber dado a luz. Las niñas hebreas la rodeaban como a un pozo antiguo del que aún brotaba agua fresca. Los jóvenes la saludaban con respeto, inclinando la cabeza. Incluso los levitas, al pasar, pedían su consejo. Y Miriam, aunque no tenía título oficial, ni corona, reinaba desde la sabiduría. Era la memoria viva del pueblo. Fue testigo de cómo Moisés hacía brotar agua de la roca, y también de cómo el mismo Moisés se quebraba en ira. Fue quien consoló a Aarón cuando perdió a sus hijos. Y fue ella quien enseñó a las mujeres a enterrar a sus muertos sin perder la fe. El desierto es una escuela, les decía. No te roba lo que eres. Te revela quién eres. No hablaba mucho. Pero cuando hablaba, el campamento entero callaba. Miriam ya no era solo la profetisa. Era la anciana sagrada, la que caminaba entre los vivos con la memoria de los milagros. Y sin embargo, en su corazón, sabía que su viaje también llegaba al umbral. Que sus pies no pisarían la tierra prometida. Pero su espíritu sí lo haría. La tierra estaba cerca. Pero primero, el cielo vendría por ella. La tierra prometida ya se vislumbraba a lo lejos. Montañas altas, tierras verdes, un rumor de esperanza que flotaba en el aire como perfume. Pero Miriam sabía que no entraría. Sus pasos se habían hecho más cortos. Sus ojos, más profundos. Ya no caminaba al frente del campamento, sino sentada bajo su tienda, envuelta en un manto azul que parecía hecho del mismo cielo. Allí la visitaban mujeres, ancianos, niños, sacerdotes. Todos venían a escucharla una última vez. ¿Tienes miedo?, le preguntó una joven. Miriam sonrió. No. Tengo sed, pero no de agua. Sed de ver al Dios que me hizo cantar. Una noche, pidió estar sola. Encendió una pequeña lámpara de aceite. Se sentó, cruzó las piernas como cuando era niña, y comenzó a entonar su último canto. No entraré, pero ya llegué. No veré, pero ya creo. No viviré allí, pero mi voz cruzará el Jordán. El canto fue suave, apenas un suspiro que acarició las tiendas cercanas. Algunos dijeron que escucharon ángeles. Otros que el viento se detuvo para oírla. Cuando el alba se levantó, Miriam ya no respiraba. Pero sonreía. La noticia corrió como un trueno ahogado. Miriam, la hermana de Moisés, la profetisa, la madre del campamento, había partido. Y fue allí, en medio del duelo, que ocurrió algo que Israel nunca olvidaría. El agua dejó de brotar. La fuente que los acompañaba en el desierto, esa roca misteriosa que siempre les daba de beber, se secó. El pueblo sintió el vacío en cuerpo y alma. Porque la roca fluía mientras Miriam vivía. Ella no solo les dio canto, les dio agua espiritual. Con su partida, hasta la tierra pareció llorarla. Y Moisés lloró como nunca. No como líder. No como profeta. Lloró como hermano. El campamento se detuvo. La tierra guardó silencio por 7 días. Y bajo un cielo callado, Israel aprendió que no toda herencia se mide en tierras. Algunas se escriben en almas. Pero aún quedaba viaje. Y los ecos del canto de Miriam aún resonaban entre los que marchaban.
Aunque la tienda de Miriam quedó vacía, su voz no se apagó. La tierra aún recordaba su canto. Las rocas, sus pisadas. Y las mujeres, sus enseñanzas. Una niña, la misma que la había visitado días antes, tomó su tamboril. No era grande. No era fuerte. Pero cuando comenzó a cantar junto al fuego, todos la miraron en silencio. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. El mismo cántico. Las mismas palabras que Miriam había entonado en la orilla del mar. Las mujeres comenzaron a seguirla. No por costumbre, por llamado. Moisés la observó desde lejos. Y algo en su pecho se quebró, no de tristeza, sino de esperanza. Miriam no había muerto. Solo había sembrado su voz en muchas. En cada nacimiento en el campamento, las mujeres usaban sus palabras. En cada duelo, repetían sus cantos. En cada noche de duda, las niñas recitaban sus profecías, como si aún la escucharan desde el viento. Así, Miriam se convirtió en una raíz espiritual. Invisible, pero viva. Los levitas la mencionaban en sus cánticos. Los ancianos contaban historias de cuando cantó al borde del mar. Y las madres nombraban a sus hijas en su honor. Miriam, decían, como la profetisa, que no fue reina, pero gobernó corazones, que no dio leyes, pero enseñó a amar la libertad. El pueblo siguió avanzando. Atravesaron desiertos, montañas, valles secos. Pero el nombre de Miriam iba al frente del campamento, en las voces de las mujeres, en la memoria de los viejos, en las canciones de los niños. Y cuando acampaban junto al Jordán, ya frente a la tierra prometida, una joven profetisa alzó su voz al atardecer y proclamó: que nunca falte el canto de las mujeres en Israel. Porque fue una mujer quien le enseñó al pueblo cómo adorar. Moisés sonrió en silencio. Porque sabía. Su hermana aún marchaba con ellos. El rumor de la tierra prometida era como un latido constante en el corazón de Israel. Las carpas se alzaban a la sombra del monte Nebo, donde Moisés contempló el destino que él no pisaría. Y allí, entre susurros, el nombre de Miriam se pronunciaba con respeto sagrado. Fue ella quien nos enseñó a cantar cuando todo parecía perdido. Ella fue la voz de Dios cuando la nuestra temblaba. Sin Miriam, no habría agua ni esperanza en este desierto. Los ancianos contaban sus historias, los niños cantaban sus cánticos, y las mujeres. Las mujeres mantenían vivo su espíritu en cada gesto, en cada oración. La profetisa que caminó con ellos, que danzó junto al mar, que enfrentó el juicio y fue restaurada, se convirtió en leyenda viva. Y aunque Moisés no podía entrar a la tierra, sabía que Miriam ya estaba en la tierra prometida del alma. Porque el legado que ella dejó, esa fuerza indomable, ese fuego en el corazón, era más fuerte que cualquier frontera. En cada hogar, en cada campamento, en cada paso hacia la libertad. La voz de Miriam seguía cantando. El pueblo estaba listo. La promesa ya no era un sueño, sino un destino. Y la profetisa había sembrado un camino de luz para siempre. El sol se ponía sobre el campamento, bañando de oro las tierras que por fin se conquistaban. El pueblo de Israel pisaba la tierra prometida, pero en sus corazones llevaba algo mucho más valioso. El fuego que Miriam encendió. No era solo una mujer que vivió en tiempos difíciles. Era la voz que nunca se apagó, la llama que nadie pudo extinguir. En las noches claras, cuando el viento susurraba entre los olivos, se escuchaba un eco lejano. El canto de Miriam, la profetisa, que aún danzaba en el aire. Una danza de fe, de esperanza y de victoria. Ella enseñó a su pueblo que no solo con fuerza se conquista una tierra, sino con espíritu, con fe y con corazón. Y aunque sus pies nunca caminaron aquella tierra, su alma habitó en cada roca, en cada río, en cada árbol. Así murió Miriam, no con tristeza, sino con la paz de quien sabe que su misión fue cumplida. Y su historia se convirtió en leyenda, en canción,
en ejemplo eterno. Porque Miriam no fue solo la hermana de Moisés, ni solo la profetisa del desierto. Fue la mujer que enseñó a Israel a cantar y a nunca dejar de creer. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.